Hoy, como antiguamente en Roma, recibir una condecoración era el símbolo máximo de que el arduo trabajo y la lealtad de un soldado habían sido reconocidos. Entre todos los soldados romanos, uno se destaca como el más condecorado del ejército romano. Su nombre era Espurio Ligustino y su historia la contaremos en el video de hoy. Ligustino fue premiado 34 veces por actos de valentía en combate y recibió 6 coronas cívicas. La corona cívica tenía una gran importancia para los ciudadanos romanos durante la República Romana, considerada como la segunda condecoración militar más alta que un soldado podía recibir. Para entender lo difícil que era obtener la corona cívica, hay que tener en cuenta que el soldado debía no solo salvar la vida de un ciudadano romano, sino también eliminar al oponente y preservar el lugar de la batalla. Además, la persona rescatada debía proclamar el acto, lo que hacía aún más difícil la conquista de esta corona. Ligustino vivió en el siglo IAC y provenía de una humilde origen en las montañas de la península itálica durante el consulado de Publio y Cayo Aurelio en el año 200 a.C. Espurio Ligustino decidió unirse al ejército romano. Fue asignado para luchar contra los macedonios liderados por el rey Filipo V, quienes en ese momento eran aliados de Aníbal Barca, comandados por el general Tito Flaminino. Ligustino y los demás legionarios se enfrentaron y derrotaron a Filipo V en la batalla de Cinocéfalos, una gran victoria para las legiones romanas contra las falanges macedonias. Después de esta victoria, Ligustino fue premiado con el rango de centurión del 10º manípulo de Astati, una de las clases de infantería del ejército romano, tan solo 3 años después de unirse al ejército romano. Después de la campaña en Macedonia, se ofreció como voluntario para luchar en España, bajo el consulado de Catón el Viejo. La campaña en España también fue un éxito, y todos los soldados de Catón recibieron una ceremonia de acción de gracias de 3 días, decretada por el Senado en el año 194 a.C. Regresaron a Roma y recibieron el honor del triunfo romano. Durante el desfile se exhibieron numerosos objetos valiosos y Catón distribuyó el premio en efectivo entre sus soldados. En este momento, además de estar bastante rico, Ligustino fue nuevamente ascendido por su valentía, esta vez a centurión del primer siglo de los Astati. Después de su campaña en España, Ligustino se ofreció como voluntario para servir en el ejército liderado por el general romano Asirio Gabriel en el año 191 a.C. Lucharon contra los rétolos liderados por el rey Antíoco III el Grande, quien en ese momento había acogido a Aníbal después de su derrota en la Segunda Guerra Púnica. Al final de la campaña, Roma salió victoriosa una vez más y Ligustino fue ascendido al cargo de centurión del primer siglo de los legionarios veteranos. A lo largo de sus 22 años de carrera en el ejército, continuó luchando en varias campañas, ganándose cada vez más el respeto y la admiración de sus generales. Al final de su carrera, Ligustino tuvo la oportunidad de ser propuesto para un último ascenso en el ejército romano. Tanto sus generales como él mismo presentaron argumentos al consulado para que fuera ascendido a centurión primus, el puesto más alto que un soldado común podría alcanzar en el ejército romano en ese momento. En esta ocasión, Ligustino tuvo la oportunidad de hacer un conmovedor discurso ante las más altas autoridades romanas. Expresó: «Cuidaré de que ningún hombre me supere en coraje, así como siempre lo he hecho. Testifican mis comandantes y compañeros de campaña». El consulado se conmovió con esas palabras y trasladó la propuesta al Senado, que finalmente aprobó el ascenso de Espurio a centurión primus. De esta manera, a lo largo de su carrera, Espurio Ligustino participó en un triunfo romano. Fue ascendido a primus pilus y recibió 34 premios por actos de valentía, así como 6 coronas cívicas. No es de extrañar que se haya convertido en el soldado más condecorado en la historia del ejército romano.
Después de su histórica promoción a Centurión Primus, Espurio Ligustino continuó destacándose en el ejército romano. Su valentía y habilidades tácticas lo convirtieron en un líder respetado entre sus compañeros y generales. A lo largo de los años, participó en diversas campañas militares, enfrentando desafíos y enemigos que ponían a prueba su destreza en el campo de batalla. En una de las campañas más memorables, Ligustino lideró a sus tropas contra las tribus germánicas que amenazaban las fronteras del Imperio Romano. Su estrategia audaz y su coraje inspiraron a sus soldados, logrando una victoria que consolidó aún más su reputación como uno de los líderes militares más destacados de la época. A medida que avanzaba en su carrera, Espurio Ligustino se convirtió en un consejero de confianza para los líderes romanos. Su experiencia y sabiduría estratégica se volvieron invaluables en la toma de decisiones cruciales para la seguridad y expansión del imperio. Durante el consulado de Marco Porcio Catón, Ligustino desempeñó un papel crucial en la defensa de Roma contra las incursiones de tribus bárbaras. A pesar de sus numerosos logros, Ligustino no perdió su humildad. Siempre recordaba sus raíces en las montañas de la península itálica y agradecía a los dioses por las oportunidades que le habían sido otorgadas. Su lealtad al Senado y al pueblo romano nunca flaqueó y siempre estaba dispuesto a arriesgar su vida por la seguridad de la República. El último capítulo de la carrera de Espurio Ligustino tuvo lugar durante una expedición militar en las fronteras orientales del Imperio Romano. Enfrentando a enemigos astutos y desafíos climáticos extremos, Ligustino demostró una vez más su destreza y liderazgo. Sin embargo, durante una emboscada en territorio enemigo, resultó gravemente herido. Aunque su vida pendía de un hilo, Ligustino se negó a rendirse. Con su espíritu indomable, lideró a sus hombres en una retirada estratégica, asegurando la supervivencia de sus tropas. Su valentía en la batalla y su sacrificio personal resonaron en todo el ejército romano. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Espurio Ligustino sucumbió a sus heridas. Su muerte fue un golpe para el ejército y para Roma. El Senado y el pueblo romano lloraron la pérdida de uno de sus más grandes héroes. En reconocimiento a su servicio excepcional, se erigió un monumento en su honor en el Foro Romano, recordando para siempre el legado del soldado más condecorado en la historia del ejército romano. La historia de Espurio Ligustino se convirtió en un símbolo de valentía, lealtad y sacrificio que perduró a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones futuras de soldados romanos y dejando una huella imborrable en la historia del imperio. El legado de Espurio Ligustino trascendió su tiempo y continuó inspirando a las generaciones venideras en todo el imperio romano. Su monumento en el Foro Romano se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban comprender la esencia de la valentía y el sacrificio. La historia de Ligustino, contada en los cantos de los poetas y en las enseñanzas de los maestros militares, se convirtió en un mito viviente que simbolizaba el espíritu indomable del soldado romano. Las futuras campañas militares se llevaron a cabo con la inspiración de las hazañas de Ligustino. Los comandantes instruían a sus tropas sobre la estrategia audaz del Centurión Primus, y los soldados marchaban al combate con la esperanza de emular su coraje. La figura de Ligustino se transformó en un ícono, un faro que guiaba a los romanos a través de las adversidades y los tiempos turbulentos. Sin embargo, el legado de Ligustino no se limitó al ámbito militar. Sus principios de lealtad, humildad y servicio a Roma se arraigaron en la cultura romana. Las obras filosóficas de la época citaban a Ligustino como un ejemplo de virtud, y los ciudadanos comunes miraban hacia él como un símbolo de lo que se podía lograr mediante el trabajo arduo y la dedicación. La influencia de Ligustino no se detuvo en las fronteras de Roma. En los territorios conquistados, las historias de sus proezas se mezclaban con las leyendas locales,
creando un mito que trascendía las diferencias culturales. En cada rincón del imperio, los niños crecían escuchando sobre el héroe romano que desafiaba a la adversidad con valentía inquebrantable. Con el tiempo, los relatos de Ligustino evolucionaron hacia la mitología, y su figura se entrelazó con las leyendas de dioses y héroes. Se le atribuían actos casi sobrenaturales, y su memoria se elevó a un estatus casi divino. Los altares dedicados a Ligustino se erigieron en provincias lejanas, donde se le rendía homenaje no solo como un líder militar, sino como un símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad. La historia de Espurio Ligustino perduró a través de los siglos, trascendiendo las páginas de los libros y convirtiéndose en una epopeya viva que inspiraba a los romanos a enfrentar sus desafíos con la misma tenacidad que el legendario centurión Primus. La llama de su valentía continuó ardiendo en el corazón del Imperio Romano, recordándoles a todos que, aunque el hombre pueda perecer, sus hazañas y su espíritu inquebrantable perduran como un legado eterno. A medida que los años pasaron, la figura de Espurio Ligustino se transformó en una leyenda que resonaba más allá de las fronteras del Imperio Romano. Sus hazañas se convirtieron en parte de la tradición oral, narradas junto a las fogatas en aldeas distantes y en los recintos de las academias militares. Su legado perduró, alimentando el espíritu de aquellos que buscaban inspiración en los tiempos más oscuros. Su vida y sus hazañas se tejieron en la identidad misma de Roma, recordando a todos que, aunque los imperios puedan caer, la valentía y el sacrificio perduran como testamento eterno de la fuerza humana. Así, la leyenda de Espurio Ligustino continuó resonando como un eco imperecedero a través de los siglos. Con el paso de los siglos, la leyenda de Espurio Ligustino se convirtió en un pilar fundamental de la identidad romana. Su historia no solo se contaba en Roma, sino que se difundía por todo el imperio como un relato épico que trascendía las barreras geográficas. Las ciudades conquistadas rendían homenaje a Ligustino, erigiendo estatuas en su honor y adoptando su valentía como parte integral de sus propias narrativas. La mitología creció en torno a Ligustino, tejiendo hazañas extraordinarias a su alrededor. Se decía que los dioses mismos guiaban su mano en la batalla y que su espíritu vivía en la brisa que soplaba a través de las montañas donde había nacido. Los bardos viajaban de un rincón del imperio a otro, entonando canciones que magnificaban sus proezas y alimentaban la llama de la admiración en el corazón de aquellos que escuchaban. Las enseñanzas de Ligustino trascendieron lo militar y se convirtieron en principios fundamentales para la sociedad romana. Las academias y escuelas adoptaron sus valores de lealtad, valentía y humildad como elementos clave en la educación de las generaciones venideras. Las familias romanas anhelaban que sus hijos siguieran el ejemplo del gran centurión Primus, inculcando en ellos el deseo de servir a Roma con honor. La fecha de su muerte se convirtió en un día sagrado, no solo en Roma, sino en todas las tierras bajo la influencia del imperio. La gente se reunía en templos y plazas, recordando el sacrificio de Ligustino y renovando su compromiso con los valores que él personificaba. Las ceremonias se volvieron eventos trascendentales, donde líderes, ciudadanos y soldados se unían para honrar la memoria de aquel que se elevó desde las humildes raíces de una cabaña en las montañas. Los sucesores de Ligustino, aquellos que seguían su camino en las filas militares, llevaban consigo la responsabilidad de mantener viva la llama de su legado. Cada nueva generación de soldados juraba lealtad a Roma bajo la sombra del monumento de Ligustino, recordando que la grandeza del imperio descansaba en la fortaleza de aquellos que lo defendían. Las generaciones venideras encontraron en la historia de Ligustino no solo un relato de valentía en el campo de batalla, sino también
una lección sobre el verdadero significado de la lealtad y el sacrificio. En las escuelas de Roma, los niños aprendían sobre la humilde cabana en las montañas y cómo un hombre de origen humilde podría elevarse a lo más alto a través de la devoción y el coraje. Las festividades anuales en honor a Ligustino se convirtieron en eventos esperados, donde las multitudes se congregaban para recordar su legado. Las representaciones teatrales recreaban sus victorias épicas y los ciudadanos participaban en ceremonias en las que se rememoraba su sacrificio final en el campo de batalla. La fecha de su muerte se convirtió en un día de luto y reflexión, pero también de celebración por la vida extraordinaria que había llevado. La influencia de Ligustino se extendió más allá de las fronteras romanas. En las regiones conquistadas, sus enseñanzas se fusionaron con las tradiciones locales, creando un tejido cultural que unía a los pueblos bajo la idea común de la valentía y el servicio. Los líderes locales veían en Ligustino un ejemplo a seguir, un recordatorio de que, incluso en la adversidad, la voluntad inquebrantable podía superar cualquier obstáculo. Los escritores y filósofos de la época continuaron explorando la figura de Ligustino en sus obras. Sus actos heroicos se entrelazaron con la mitología romana y se le atribuyeron hazañas que desafiaban la comprensión humana. Las canciones y poemas dedicados a Ligustino se transmitían de generación en generación, convirtiéndolo en un símbolo de perseverancia que trascendía el tiempo. A medida que Roma enfrentaba nuevos desafíos y transformaciones, la historia de Espurio Ligustino se volvía más relevante que nunca. Su legado se convirtió en un faro de esperanza y determinación para aquellos que buscaban liderazgo y guía en un mundo en constante cambio. Las estatuas erigidas en su honor se multiplicaron por todo el imperio, y su rostro adornó monedas y sellos, simbolizando la fortaleza del espíritu romano. En los anales de la historia, Espurio Ligustino no solo se convirtió en el soldado más condecorado de Roma, sino en un ícono inmortal cuya influencia trascendió las barreras del tiempo. Con el tiempo, los relatos de Ligustino se fusionaron con la esencia misma de la mitología romana. En pinturas y mosaicos, se le representaba enfrentando a bestias míticas y desafiando a los dioses en su búsqueda de la excelencia. Las leyendas sobre sus proezas se convirtieron en fuentes de inspiración para artistas, poetas y filósofos que buscaban capturar la esencia del espíritu romano. Incluso en la eventual caída del Imperio Romano, la leyenda de Espurio Ligustino perduró. Las tribus bárbaras que llegaron a conquistar las tierras que una vez fueron romanas incorporaron su historia a sus propias tradiciones. Ligustino se convirtió en un héroe compartido, unificador de historias dispares bajo un manto de valentía que trascendía las fronteras. Así, la leyenda de Espurio Ligustino se convirtió en un faro que iluminaba la vasta historia del Imperio Romano, un recordatorio atemporal de que, a pesar de los vaivenes de la historia, el coraje y la devoción pueden moldear el destino de naciones enteras. Su nombre resonaba en canciones, se inscribía en pergaminos y perduraba en el corazón de aquellos que angelaban la grandeza. Y así, en la inmortalidad de las historias, Espurio Ligustino continuó siendo el símbolo eterno de la valentía romana. A medida que el tiempo avanzaba y el Imperio Romano experimentaba cambios, la leyenda de Espurio Ligustino se entrelazaba aún más con el tejido de la historia. Sus proezas heroicas se convirtieron en una fuente inagotable de inspiración, trascendiendo las fronteras del imperio y dejando una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. En la Edad Media, cuando las sombras de la historia oscurecían los logros romanos, los trovadores y juglares continuaron entonando baladas sobre el valiente centurión Primus. En la penumbra de las tabernas y en los salones de los castillos, sus hazañas resonaban como un eco de un pasado glorioso. Las gestas de Ligustino se convirtieron en cuentos de caballería, infundiendo coraje en los corazones de los caballeros medievales
que emulaban su valentía en las justas y en los campos de batalla. Con la llegada del Renacimiento, la fascinación por la antigua Roma resurgió. Los artistas de la época se inspiraron en la figura de Ligustino para crear obras maestras que capturaban la esencia de la grandeza romana. Sus gestas se inmortalizaron en lienzos y esculturas, mientras que los escritores, encendidos por la llama de la antigua epopeya, reimaginaban sus hazañas en las páginas de novelas y ensayos. La Ilustración trajo consigo un renacer del interés por las virtudes cívicas y militares. Filósofos y pensadores admiraban a Ligustino como un arquetipo de ciudadano comprometido y valiente. Sus enseñanzas sobre la lealtad a la República y el sacrificio personal resonaban en debates y tratados, influyendo en la concepción de ciudadanía y deber cívico. A medida que las naciones europeas exploraban y colonizaban nuevos territorios, la historia de Ligustino se convirtió en una narrativa compartida que cruzaba océanos y continentes. Los conquistadores veían en él un modelo a seguir, un recordatorio de que el coraje y la determinación podían superar cualquier desafío, incluso en tierras lejanas y desconocidas. En el siglo XIX, durante el auge del nacionalismo, la figura de Ligustino resurgió como un símbolo unificador. Las naciones recién formadas buscaban héroes que encarnaran la esencia de sus valores. Ligustino, con su humilde origen y su ascenso a la gloria a través de la dedicación y el valor, se convirtió en un ícono que trascendía las fronteras nacionales. Con el advenimiento del cine y la televisión en el siglo XX, la historia de Espurio Ligustino cobró vida de nuevas maneras. Películas épicas y series televisivas capturaron la epopeya de su vida, llevando sus hazañas a millones de personas en todo el mundo. La pantalla se iluminaba con las imágenes de batallas colosales, mientras actores encarnaban al legendario Centurión Primus. En el siglo XXI, en una era de tecnología avanzada, la leyenda de Espurio Ligustino perdura. Videojuegos, libros electrónicos e incluso inteligencia artificial contribuyen a mantener viva la historia de este héroe romano. Las lecciones de su vida continúan inspirando a aquellos que buscan valores atemporales de coraje, lealtad y sacrificio. Y así, en la vastedad del tiempo, la leyenda de Espurio Ligustino sigue siendo una llama que ilumina el camino de aquellos que buscan superar desafíos, perseguir la grandeza y recordar que, incluso en las páginas del pasado, la valentía puede resonar como un eco eterno. La historia de este humilde soldado romano, convertido en símbolo inmortal, demuestra que la fuerza de un hombre puede trascender su tiempo y dejar una marca indeleble en la historia de la humanidad. Y así, llegamos al final de este fascinante recorrido a través de los siglos y las estrellas, siguiendo la increíble saga de Espurio Ligustino. Su historia, que comenzó en las montañas de la península itálica y se extendió hasta los confines del universo, es un testimonio del poder atemporal de la valentía, la lealtad y el servicio desinteresado. La trayectoria de Ligustino trasciende no solo las eras, sino también las fronteras terrestres, inspirando generaciones en mundos distantes. Sus lecciones sobre liderazgo, justicia y resiliencia continúan resonando a través del tiempo, recordándonos que, independientemente del tiempo o del lugar, los valores fundamentales permanecen como guías eternas. Ahora, nos gustaría invitarlos, estimados espectadores, a compartir con nosotros lo que han aprendido de la cautivadora historia de Espurio Ligustino. Dejen sus comentarios abajo, compartiendo las lecciones que han llegado a sus corazones y las conexiones que han hecho con sus propias travesías. No olviden darle like si se sintieron cautivados por esta increíble narrativa y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más viajes fascinantes por el mundo de la historia, la mitología y la sabiduría que trasciende los siglos. Agradecemos por acompañarnos en esta odisea y esperamos que las lecciones de Ligustino inspiren a cada uno de ustedes en sus propias jornadas. Hasta la próxima aventura.